Hola, buenos días. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Soy Carlos Hernández, analista de XTB. Vamos a dar comienzo a este morning meeting. Vamos a empezar con análisis del DAX, que tenemos aquí en pantalla y que vemos cómo se inicia con ruptura de niveles clave y última zona relevante de resistencia. Tenemos aquí un gráfico diario en el que vemos pues lo que comentaba, prácticamente niveles de mayo de este año, ruptura con claridad de toda esa zona, unido a la ruptura de la directriz bajista de largo plazo que viene con toda la unión de esta secuencia de máximos decrecientes. Con lo cual, niveles muy relevantes, yo creo que bueno, es fundamental esta zona. Iniciamos ya cotización por encima de la zona de los últimos máximos del Brexit el jueves previo, y ahora mismo pues con toda esta zona yo creo que la clave va a ser la superación de esta zona. Aquí fijaros que tenemos otro hueco pendiente por cerrar en toda esta zona, superando los 10.500, y a priori yo creo que puede ser el escenario para próximas sesiones. En el corto plazo puede ser que tengamos caídas, es decir, ligeras correcciones hasta esta zona de aquí, zona de 10.360, y aprovecharía si se produce el cierre del hueco para abrir posiciones alcistas y lo que digo, fijar este objetivo en torno a los 10.525. Así que ligeras caídas, pero en estos niveles yo creo que no deberían de volver a perderse y que me servirían para abrir esas posiciones alcistas. En Eurostoxx, mismo escenario, hueco al alza rompiendo zonas de resistencia y ahora mismo, pues bueno, caídas. ¿Qué podemos plantear? Pues lo mismo, cierre del hueco, prácticamente misma estructura a la que acabamos de comentar para el DAX, cierre del hueco. Fijaros que esta subida lleva al Eurostoxx a los niveles que llevamos tiempo comentando desde hace ya varias sesiones, que era el cierre total de este hueco, objetivo 3.030, pues bueno, prácticamente ya tocados, y ahora mismo lo que acabo de comentar. Ligeras caídas, cierre del hueco hasta la zona de 2.982, y desde estos niveles me plantearía nuevamente abrir posiciones alcistas con objetivo nuevamente de visitar esta parte alta en torno a la zona de los 3.030. CAC exactamente igual que los dos que acabamos de comentar, recuperación que nos lleva prácticamente al cierre del hueco. Fijaros que estos máximos ya podemos dar por cerrado todo el hueco del Brexit, y ahora mismo pues exactamente igual que el Eurostoxx y que el DAX, ligeras caídas. Abriríamos cortos con objetivos en torno a la zona de 4.455 puntos, que sería dar apoyarnos nuevamente en esta zona de anterior resistencia, y con estas caídas desde aquí podríamos volver a buscar largos nuevamente, objetivo 4.500 aproximadamente. FTSE es el único que ha tenido un hueco más moderado, lleva un comportamiento un poquito más pausado dentro de esta zona de máximos, y aquí pues bueno, prácticamente ya cerrado el hueco, vemos cómo se llega ya a la zona de los últimos máximos, y aquí me podría plantear abrir nuevamente opciones alcistas, buscar largos desde esta zona de aquí, objetivo 6.700 aproximadamente en esta zona, pues buscaríamos nuevamente la parte de los 6.730 puntos. Creo que para buscar largos es el que en Europa el que mejor aspecto técnico tiene ahora mismo, así que creo que es una parte bastante buena para, como digo, pues bueno, irnos hacia esta parte alta, y que puede ser con un stop por debajo de estos mínimos, aproximadamente la zona de los 6.685, el que nos dé una operativa de intradía alcista más clara por el momento, a la espera, como comentábamos, de que tanto CAC como Eurostoxx como DAX se terminen pues bueno, cerrando este hueco y apoyándose en los niveles previos que acabamos de comentar. En Estados Unidos la situación mucho más tranquila. Si ponemos un gráfico horario, pues bueno, vemos como también corrigiendo un poquito, nada preocupante. Ya sabéis que en Estados Unidos las cosas marchan a otra velocidad, y pues bueno, yo creo que lo más normal en el caso del Dow Jones sería esperar a que me confirme nuevos máximos. Fijaros que llevamos ya 3 intentos de superación de la zona de los 18.450 puntos. Hasta que esto no ocurra, hasta que no se produzca esta ruptura, quizá todavía sea complicado buscar largos. Entonces podríamos plantearnos alguna corrección, aproximadamente la zona de apoyo sería esta zona de los 18.410 puntos, y ya digo, hasta que no rompamos esta zona
no me plantearía la entrada de largos, por lo menos que empiece a marcar máximos crecientes. En el Russell 2000, situación exactamente igual, hueco de mercado que nos deja en esta zona de aquí y pues, muy parecido a lo que comentamos en Europa, podríamos ponerle objetivos aproximadamente los 1.220 puntos, caídas todavía ligeras hasta esta zona de aquí y aquí me plantearía abrir largos. Es una estructura más parecida a lo que acabamos de comentar, tanto de Eurostoxx como de CAC como de DAX, entonces sería simplemente ligeras caídas hasta esta zona para buscar nuevamente luego movimientos alcistas. En el SP, pues el único que va a una velocidad distinta, fijaros cómo corrigiendo un poquito, pero bueno, sí que consigue marcar nuevos máximos por encima de esta zona de resistencia de corto plazo, que es toda esta franja que tenemos aquí, así que, pues bueno, más de lo mismo. Si aprovecharíamos ligeras caídas, si es que se producen, para volver a abrir largos y plantearnos nuevas subidas con objetivos en torno a la zona de los 2.180 puntos, que yo creo que será el siguiente escenario clave. En 4 horas vemos cómo salimos de todo este rango de consolidación, toda esta zona de distribución que nos había frenado en las últimas sesiones y creo que esta ruptura, pues bueno, podría darnos pie a hacer un pullback, lo que acabamos de comentar, y desde aquí volver a subir. Podríamos incluso buscar objetivos aproximadamente que fueran esta proyección hacia arriba y nos llevaran más o menos hasta la zona de los 2.185, una cosa así. Así que aprovecharía las correcciones para volver a comprar. Y por último, el Nasdaq que tenemos aquí en pantalla y que pues bueno, mantiene la senda alcista de las últimas semanas, nada que preocuparnos, creo que simplemente ahora mismo pues bueno, asistiendo a correcciones puntuales de mercado, podemos tener alguna caída hasta la zona de los 4.730, 4.725 sin inquietarnos en exceso y desde aquí pues volver a subir nuevamente. Así que creo que, ya digo, nada relevante, simplemente correcciones puntuales hoy en mercado. Creo que la subida que están haciendo en la apertura la mayoría de selectivos, sobre todo en Europa, es incluso sana que cierren ese hueco que han dejado para volver a subir, así que aprovecharía ese cierre primero para abrir esas posiciones bajistas muy cortas, de corto plazo, y luego ya desde el apoyo en el cierre del hueco volver a abrir objetivos más largos. ¿De acuerdo? Vamos ya con el apartado de divisas. Vamos a empezar por euro dólar, que tenemos aquí en pantalla y que pues bueno, continúa con la buena tónica de las últimas sesiones después del miércoles en el que asistimos a la decisión de la Reserva Federal de por el momento no tocar tipos de interés. Creo que el objetivo que le ponemos ahora mismo es de que pueda continuar con las subidas siempre que se mantengan cierres por encima de esta zona. Fijaros que estamos rompiendo al alza una zona muy relevante que es toda esta secuencia de máximos y mínimos que se habían ido uniendo, así que ahora mismo lo que me planteo es que desde estos niveles podamos tener recuperaciones y que nos vayamos a la zona de 1.1285 aproximadamente si no hay mucha novedad. Quizás bueno, un poquito más abajo, un primer objetivo lo marcaríamos en esta zona de aquí, aproximadamente 1.1235. ¿De acuerdo? Creo que viendo las velas tan impulsivas que estamos teniendo y ya digo, mientras no perdamos esta zona de aquí, mientras la zona de los 1.1160, 1.1150 no se pierda, lo natural es que continúen las subidas y es un poco pues bueno, lo que podemos esperar por lo menos de corto plazo, así que me plantearía operativa alcista con stop por debajo de esta zona de mínimos. En euro-libra todo bastante más parado, si acercamos un poquito el gráfico y ponemos gráfico horario, pues vemos como sí que mantiene una estructura creciente en el sentido de que vemos esta directriz que está sirviendo de apoyo, pero no termina de romper la parte alta, ¿de acuerdo? Vemos como toda esta zona de aquí de momento no termina de superarla. También me plantearía a buscar largos pensando en una revalorización del euro y ceñiría un stop por debajo de mínimos, por debajo de esta zona que tenemos en esta secuencia que debería de actuar ahora como resistencia. Y euro-yen, que es el único que pues bueno, mantiene todo el sesgo bajista porque el yen sigue fortaleciéndose. Ya sabéis que el jueves Kuroda decepcionó al mercado que planteaba nuevos estímulos y eso hizo que el yen se apreciara. Buscaríamos posiciones bajistas y objetivo 113.86 aproximadamente sería más o menos la zona
de referencia. Fijaros que mantenemos toda esa estructura de máximos decrecientes, así que el objetivo sería irnos a esta parte baja y desde aquí pues plantear nuevas caídas. Dólar-yen, por seguir con los pares de el yen, que pues bueno, mantenemos la misma opción más o menos que acabamos de comentar con el euro. Creo que sigue siendo interesante para buscar cortos. Podemos si acaso esperar a que perfore esta directriz de corto plazo, a que marque nuevos mínimos por debajo de esta zona, pero planteo que por lo menos se vuelva a testear esta parte baja correspondiente, pues bueno, más o menos a esta zona de aquí, a los 101.95, 102.00, y desde esta zona habría que ver si conseguimos rebotar un poquito. Yo por el momento, ya digo, me plantearía opciones bajistas, situando un stop loss por encima de estos máximos y planteando recorridos hasta la zona de los 101.95. Y por último, Libra Yen, que pues bueno, más de lo mismo. Si alejamos un poquito el gráfico para verlo con más perspectiva, vemos cómo desde el rebote seguimos con esta secuencia decreciente, perdemos ahora mismo una zona muy relevante, que yo creo que era esta línea que teníamos, que era el 50% de todo este desarrollo alcista previo, y fijaros cómo una vez rotos hace pullback y desde aquí continúan las caídas. Creo que ahora mismo también stop loss por encima de esta zona, por encima de estos máximos, y buscar posiciones cortas hasta prácticamente la zona que invalide todo este tramo de recuperación, aproximadamente los 130,10, pues sería desde mi punto de vista la clave para el día de hoy. Libra dólar, pues un poquito más parado, a pesar de que en el corto plazo mantiene ese sesgo alcista, me plantearía buscar todavía alguna corrección, ¿de acuerdo? Buscar aproximadamente recorrido bajista hasta la zona de 1.3201 y, pues bueno, dentro de esta estructura triangular que nos vayamos a apoyar en la directriz bajista de corto plazo, ¿de acuerdo? Así que más o menos este sería el nivel al que yo me iría, hasta esta zona de los 1.3201, y desde aquí por lo menos ver cómo se apoya en la directriz de corto plazo. En los pares oceánicos, pues mantengo los largos en el Aussie dólar. De momento creo que no cambia nada. Fijaros, toda esta zona de distribución que habíamos tenido desde prácticamente mediados de julio, perforado al alza, y ahora mismo, pues bueno, el objetivo que le habíamos puesto, que es esta zona de los 0,7635, creo que sigue estando en vigor. Corresponde, en primer lugar, a la proyección de este rango lateral y, en segundo lugar, a esta zona de máximos, que pienso que debería frenar las subidas y actuar como resistencia. Así que dos argumentos a favor de buscar posiciones hasta esta zona de aquí, así que creo que para largos bastante interesante. Tanto en neozelandés como tanto en Aussie como en el neozelandés. Fijaros cómo volvemos a cotizar por encima de esta zona. No se activa la ruptura de esta zona de soporte de corto plazo que nos hubiera llevado prácticamente a esta zona de mínimos, a la zona de 0,6695, y pues bueno, volvemos a cotizar por encima de esta resistencia, así que desde mi punto de vista lo más normal creo que es seguir buscando largos y plantearnos objetivos por lo menos hasta esta zona aquí, que son los 0,7230, buscando estos niveles alcistas previos hasta que nos vayamos de esta zona, ¿vale? El euro, euro-aussie, pues personalmente creo que no haría ninguna operación hoy. Fijaros cómo está por el momento bastante parado, sin prácticamente rango de movimiento que nos permita hacer operativa. Y en el neozelandés sí que me siguen gustando los cortos. Hablamos la semana pasada de que tenían buena pinta las posiciones bajistas, viendo cómo se estaba comportando toda esta zona, y ahora mismo pues yo creo que mientras no recuperemos ese nivel que habíamos comentado anteriormente, creo que con bastante buen aspecto para buscar cortos hasta la zona de 1.50 aproximadamente, 1.52 aproximadamente, que serían estos niveles más o menos entre estos máximos y esta zona de soporte de corto plazo. Dólar canadiense, con buen aspecto para buscar cortos. Ahora comentaremos el petróleo y bueno, fijaros cómo desde aquí velas bastante impulsivas bajistas y sobre todo, pues bueno, lo que habíamos comentado. La semana pasada hablamos de esta cuña alcista que suele tener connotaciones bajistas, y fijaros cómo se perfora la directriz, pullback nuevamente a los máximos y desde aquí inicia todas las caídas. Así que creo que ahora mismo objetivos por debajo de esta zona ya nos llevarían a los 1.2930, una cosa así, y me parece bastante interesante mantener esas posiciones, ya digo, bajistas
hasta pues bueno, más o menos estos niveles que tenemos aquí. ¿Vale? Materias primas, vamos a empezar por el petróleo, que pues por el momento sigue con el sesgo bajista. No me atrevería de momento a buscar largos, creo que fijaros cómo mantenemos toda la secuencia bajista bastante clara y ahora mismo no hay ningún rebote en el que empecemos a situar máximos crecientes, así que por el momento me atrevería con posiciones bajistas, eso sí, ciñendo el stop loss en el caso del Brent a la zona de 43.87, 43.90 y buscaríamos nuevamente mínimos en zona de 42.70 aproximadamente. En el caso del Texas, pues fijaros que el escenario es más o menos igual. Por el momento rompemos directriz de corto plazo, pero no conseguimos darle continuidad. Así que por debajo de los mínimos, si volvemos a perforar la zona de los 41.30 aproximadamente, buscaría cortos y buscaría nuevamente desarrollos hasta esta zona de aquí, ¿vale? Hasta que nos vayamos aproximadamente a los 40.60, que sería el objetivo más o menos de corto plazo. En el oro, bastante lateral, fijaros que nos está dibujando un triángulo bajista en el corto plazo, la zona de soporte en esta zona de los 1.346,60 aproximadamente y por encima los máximos unidos por esta directriz, con lo cual creo que ahora mismo puede ser interesante para buscar posiciones bajistas por lo menos de corto plazo hasta un apoyo nuevamente a la directriz y luego ya para operativa más tendencial esperaría ver por dónde se produce la ruptura, ¿de acuerdo? Ruptura de la directriz implicaría volver a buscar largos, aproximadamente nos deberían llevar hacia esta zona de los 1.354, 1.355 y por debajo, si perforamos esta zona, si rompemos la zona de los 1.346, pues proyectaríamos este rango lateral más o menos y el objetivo pues que nos saldría, nos llevaría hacia los últimos mínimos previos a la subida, que es más o menos esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual creo que se va a poner bastante interesante para operar, pero si queréis darle el filtro de esperar a la ruptura, quizás sea la opción más sensata. La plata, con un comportamiento bastante mejor, puede romper esta zona y nos daría pie a buscar largos, pero lo que siempre comento, hasta que no se produzca la ruptura, mejor estar a la espera y por lo tanto esperaríamos a ver si confirma máximos por encima de la zona de 20.65, que sería consecución de nuevos máximos y proyectaríamos hacia arriba el rango lateral de las últimas sesiones hacia, pues bueno, más o menos esta zona de aquí en los 21.46 aproximadamente. Así que también con órdenes limitadas por encima de los máximos puede ser interesante buscar largos hasta ese objetivo de ahí. Vamos ya con materias primas agrícolas. En azúcar me siguen gustando los cortos, ¿de acuerdo? Fijaros que tenemos esta ligera ruptura falsa, pero desde aquí nuevamente caídas. Mantenemos posiciones bajistas hasta la zona de 18.56. En el caso de la soja, más de lo mismo. El objetivo sigue siendo la zona de los 937, aproximadamente esta zona de aquí, con lo cual para posiciones bajistas también muy interesante. En el café, pues bueno, quizás sea de las únicas que está haciéndolo un poquito bien. Aquí podríamos plantearnos incluso buscar alguna opción alcista. Fijaros que salimos de este rango lateral en el que se venía moviendo las últimas sesiones y desde aquí, pues, ya digo, que nos puede dar pie a buscar largos nuevamente hasta la siguiente zona de resistencia que creo que debería ser este nivel de aquí, que probablemente frene un poquito el precio, la zona de los 146.95 aproximadamente, así que también para buscar largos puede ser una opción. En maíz sigo con el sesgo bajista de las últimas semanas, creo que poco que añadir, de momento no buscaría largos de ninguna manera y en el trigo pues exactamente igual. Creo que la debilidad sigue siendo patente, así que desde aquí, pues bueno, buscar todavía posiciones bajistas que nos lleven de nuevo hasta la zona de mínimos en torno a la zona de 402,95 aproximadamente, ¿vale? Más o menos esos son los niveles, ¿de acuerdo? Creo que no me queda ya ningún activo por analizar de los que me habéis preguntado, así que por mi parte me despido ya de este morning meeting. Agradeceros como siempre vuestra presencia y que tengáis buen inicio de semana y aquellos que ya estéis de vacaciones en agosto, pues que disfrutéis del merecido descanso. Un saludo y muchas gracias a todos.